Bienvenido a un video sobre marginales. El objetivo de este video será determinar los costes marginales, los ingresos marginales y la ganancia marginal. También interpretaremos los resultados. Si dejamos C de X, R de X, y P de X representan las funciones de costo total, ingresos y beneficios de la producción, y venta de artículos X, entonces el costo marginal en X dado por C' of X es el costo aproximado del X plus primer artículo. Entonces, si estuviéramos considerando un valor X de, digamos, 15, y encontramos la función de costo marginal, o la derivada, y evaluamos esto a los 15, estamos encontrando realmente el costo aproximado del artículo 16. Aquí hay otra manera de mirarlo. Si encontramos la función de costos marginales, o la derivada, y evaluamos esto a los 15 años, este será el aproximado coste total de 16 artículos menos el costo total de 15 artículos. También podemos decir que el costo total de X más 1, o 16 artículos, sería aproximadamente igual al costo total de 15 artículos más el costo marginal a X igual 15. Ahora, esto también es verdad para los ingresos marginales y la ganancia marginal. Si evaluamos el derivado de la función de ingresos en X, ese valor nos dará los ingresos aproximados del artículo 10 más primero. Si evaluamos el derivado de la función de beneficios en X, entonces encontramos el cambio aproximado de beneficios del artículo 10 más primero. Echemos un vistazo a lo que está sucediendo gráficamente. Esencialmente, cuando encontramos el derivado de una función y la evaluamos, estamos encontrando la pendiente de una línea tangente. Así que cuando hablemos sobre hacer aproximaciones con marginales, estamos utilizando esencial la línea tangente para hacer aproximaciones. Utilizando este gráfico, si dejamos esta función igual a la función de beneficios, y estamos considerando un X valor de 1, estaríamos aquí en la función. Si aumentamos X por 1, estaremos aquí en X igual a 2. Bien, si utilizamos la función de beneficios real para determinar el cambio de beneficios de X igual a 1 a X igual a 2, que sería representado por esta distancia vertical. Ahora podemos calcular ese cambio de beneficios calculando P de 2, P de 1. Ahora sí usamos la línea tangente para hacer una aproximación. En el cambio de ganancias, el cambio en Y, o el cambio de ganancias, sería esta distancia aquí. Y podemos encontrar fácilmente este cambio calculando C' de 1, y la razón de este cambio en Y es C' de 1 porque el cambio de X es igual a 1. Así que recuerda que estamos usando la pendiente de la línea tangente para hacer una aproximación para el cambio de beneficios, ingresos o costo para el X más primer artículo. Vamos adelante y póngalo en la práctica. Si nos dan nuestros ingresos y nuestras funciones de costos, queremos poder hacer lo siguiente: encuentre la función de ganancias, encuentre el costo marginal, los ingresos marginales y la ganancia marginal. Entonces empecemos. Para encontrar la función de beneficios, tenemos que tomar la función de ingresos y resta la función de costos. Y deja claro nuestra paréntesis. Ahora combinaremos los términos similares y tenemos nuestra función final de beneficios. Así que avancemos a lo largo de los márgenes. Queremos encontrar el costo marginal cuando se producen y venden 32 unidades. Aquí está nuestra función de costos, así que si queremos encontrar el costo marginal, debemos encontrar el derivado de la función de costos, que es igual a 4. En este caso, nuestra función de costo marginal es una constante. Por lo tanto, si evaluamos esto a 32, será igual a 4 o $4. Entonces, lo que esto nos dice es que el aumento aproximado en el costo de producción del artículo 33 es de $4. Recuerda,
Dejamos x igual a 32. Así que cuando encontramos costos marginales en x igual a 32, encuentra el incremento en el costo para el artículo 10 más 1 grado o 33 grados. Ahora este es un tipo de caso inusual, porque la función de costo marginal es constante. Así que esto sería verdadero para cualquier valor de x, pero necesitamos recordar que esto se refiere al artículo 10 más 1. A continuación, encontremos los ingresos marginales cuando x es igual a 32. Aquí está la función de ingresos. Comience a encontrar el derivado de la función de ingresos, que sería 50 menos multiplicar por 2 sustrato 1 del exponente, obtenemos menos x. Así que evaluaremos esto en x es igual a 32. Bastante recto aquí. 50 32 igual 18 o $18. Para que podemos concluir, el incremento aproximado de ingresos por la venta del 33º artículo es de $18. Y por último, encontraremos el beneficio marginal cuando x es igual a 32. Aquí está nuestra función de beneficios. De nuevo encontraremos el derivado x más 46. Evaluaremos este equipo x 32. Así que el beneficio marginal es igual a $14 australianos. Así que podemos concluir que el incremento aproximado de la venta del artículo 33 exa Siemens de $14. Hopefully que tiene sentido. Si el ingreso aumenta en $18 y el costo aumenta en $4, 4 daría $14 estadounidenses. Ahora tener en cuenta, estas son aproximaciones porque estamos utilizando la pendiente de esa línea tangente para hacer estas aproximaciones. Hagamos una pequeña comparación ahora. Al usar marginales, encontramos que el cambio de costo, ingresos y los beneficios del 33º artículo fue lo siguiente. Ahora si no queríamos usar marginales, debemos tener que usar las funciones originales para encontrar estos cambios. Así que si queremos encontrar el cambio en el costo del artículo 33, tenemos que encontrar C de 33, C de 32 y el resultado es $4. Exactamente el mismo resultado de los marginales. Si queremos encontrar el cambio en los ingresos de este 33º artículo, tenemos que encontrar R de 33, R de 32, un gran trabajo para encontrar el cambio de ingresos de $17.50 en comparación con un poco de trabajo para encontrar una aproximación de $18. Y por último, para encontrar el cambio real de ganancias, al utilizar la función de ganancias, podemos ver que tenemos que calcular P de 33, P de 32 y el resultado sería un cambio en la ganancia de $13.50 comparado con la ganancia marginal de $14. Otra vez, una estimación muy buena usando la línea tangente y mucho menos trabajo. Tan solo para enfatizar una vez más, si estamos mirando la ganancia marginal, realmente usamos la pendiente de esta línea tangente para hacer la aproximación para el cambio de x igual a 32 a x igual a 33. Y puedes ver de este gráfico que tangent line es una aproximación muy buena mientras que estamos cerca del valor x de 32. Bien, espero que ayude a explicar cómo puedes usar marginales. Gracias por ver.